Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Telecom Academy. En este video les quiero hablar de las fases para desplegar un sistema de comunicación celular. Es importante porque dependiendo la fase son los actores que entran en juego, desde empresas privadas, universidades que hacen investigación, organizaciones mundiales para la estandarización de sistemas, etc. Y creo que como ingeniero o futuro ingeniero esto te puede interesar. Si quieres conocer más sobre el tema, quédate después del intro. Hola, mi nombre es Rodrigo y soy ingeniero en comunicaciones y electrónica con más de 10 años de experiencia en la industria. En este canal hablo sobre telecomunicaciones y telefonía celular. Si te interesa o esta es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. Bien, vayamos al tema. Un sistema celular no es estático, sino que sufre cambios a lo largo de su ciclo de vida. Desde su concepción hasta su evolución, un sistema celular pasa por varias etapas, como te lo muestro en esta figura. La fase 1 es especificaciones del estándar. Mucho antes de que se pueda implementar un sistema celular, primero se debe definir el sistema. Para ello se crea un conjunto de especificaciones que describen los requisitos como parte de una norma. La creación de esa norma a su vez consta de varias etapas. En una primera etapa se buscará especificar las expectativas y los requisitos del servicio. Por ejemplo, en los primeros sistemas como GSM, un requisito fue que los objetivos sean admitir servicios de voz y posteriormente servicios de datos para velocidades medias para correo electrónico. La etapa 2 de esa norma puede ser buscar especificar la arquitectura de la red. Después viene la etapa 3, donde pueden ser detalles de señalización para la implementación técnica, y respecto a las distintas capas de la pila de protocolos como la capa física y la capa de control de acceso al medio, pues se pueden definir gradualmente en una o varias etapas posteriores. Se evalúan y seleccionan mediante votación varias opciones para una tarea determinada, como por ejemplo el esquema de modulación a ser usado. Para 3G, las opciones que tomaron mayor fuerza fueron la modulación por desplazamiento de fase en cuadratura, o sea QPSK, y por otro lado la modulación de amplitud en cuadratura de 16, o sea 16QAM. En la práctica, la creación de la norma se convierte en algo político y surgen diferentes bandos que defienden técnicas diferentes. Al final prevalece la democracia, o al menos eso queremos pensar, pero la verdad es que también influencia mucho la participación de ciertas empresas como un Ericsson o un Qualcomm dentro del proceso normativo. Tomemos en cuenta que las características de la norma se convierten en fuentes de ingresos para las empresas que poseen patentes o derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, en 2007, $1.200 millones de los $2.000 millones de ingresos de Qualcomm procedieron de derechos de propiedad intelectual en el primer trimestre fiscal. De ahí su importancia. Bien, la fase 2 es el diseño del prototipo y pruebas de laboratorio. A medida que se crea la norma, se diseñan y desarrollan prototipos que sirven como prueba de concepto y se exhiben en ferias y conferencias de telecomunicaciones. El Cellular Telecommunications and Internet Association, o sea el CTIA, o el Mobile World Congress, o sea el MWC, son ejemplos de ferias comerciales que utilizan empresas de telefonía móvil para mostrar sus productos, sus servicios. Las pruebas de laboratorio de esos prototipos ayudan a resolver los problemas de implementación y en ocasiones pueden indicar cambios en la propia norma. La interoperabilidad del dispositivo inalámbrico y la infraestructura se pueden testear en las pruebas de laboratorio. Los fabricantes de esos dispositivos y de la infraestructura pues pueden llamar la atención de los proveedores de servicios, o sea de las operadoras, a través de estas ferias que se hacen mundialmente. La fase 3 son las pruebas en campo. Antes de que una red inalámbrica basada en cualquier estándar se comercialice para los consumidores o los suscriptores, se llevan a cabo pruebas de campo para evaluar y cuantificar el rendimiento de la red. Durante esta fase se pueden verificar o estimar la capacidad, las velocidades de datos, la cobertura prevista. Aunque el rendimiento teórico de una tecnología puede ser muy similar al rendimiento real, a menudo hay divergencias considerables. Por ejemplo, se esperaba que la capacidad de los sistemas IS-95 que estaban basados en CDMA estuviera limitada por el uplink.
Sin embargo, las implementaciones en el mundo real dieron lugar a un resultado exactamente opuesto. Se descubrió que la capacidad estaba limitada por el downlink, y esto derivó en mucha investigación para buscar mejorar pues tanto el uplink como el downlink para aumentar la capacidad. Por lo tanto, las pruebas de campo en el mundo real pues son muy útiles, especialmente cuando se implementan tecnologías totalmente nuevas por primera vez. Oye, por cierto, si esta información te está gustando o te está agregando valor, pues ¿qué te parece si me dejas un like y compartes con tus amigos? Pues la verdad es que te lo agradecería mucho y nos ayudaría mucho aquí en el canal. Gracias. La fase 4 es donde quizá estamos la mayoría de los profesionales en la industria. Me refiero al despliegue comercial. Una vez que la red celular basada en estándares y el dispositivo móvil se ha probado en laboratorio como tal, pues estamos listos para el despliegue comercial. El despliegue de la red que no está limitado por la reutilización de sitios celulares ya existentes se conoce normalmente como un despliegue de terreno virgen. Este tipo de despliegue se produce en el caso de un nuevo operador de servicios, y la verdad es que esto no es tan común. En la práctica normalmente se requiere un despliegue de nueva tecnología para maximizar la reutilización de los sitios celulares ya existentes. Este tipo de despliegue se denomina despliegue superpuesto y presenta pues varios retos. En algunos casos incluso se deben pues reutilizar las mismas antenas para ahorrar costos e incluso espacio físico en la torre de telecom. El despliegue de una nueva tecnología puede indicar la necesidad de instalar estaciones base adicionales para cubrir los huecos en la cobertura. El despliegue de la red puede estar orientado ya sea a la cobertura o a la capacidad. El tipo de despliegue depende principalmente de la densidad de suscriptores prevista. Cuando la densidad de suscriptores es baja, se utiliza el mayor tamaño posible de la celda para cubrir una zona geográfica determinada con el menor número posible de estaciones base. Este tipo de despliegue se denomina despliegue orientado a la cobertura. Las zonas rurales y suburbanas típicas suelen tener un despliegue basado en la cobertura, es decir, lo que buscan las operadoras, pongamos un ejemplo Telcel, es que esas zonas rurales pues tengan señal, que se les pueda dar cobertura, mientras que en el despliegue basado en la capacidad, una alta densidad de suscriptores requiere celdas de menor tamaño, ya que la capacidad de las celdas es limitada y se necesitan más celdas para dar servicio a un gran número de suscriptores en una zona determinada. Esto aplica principalmente en zonas urbanas, en ciudades, corporativos o centros comerciales. Se pueden utilizar técnicas como la inclinación hacia abajo de las antenas, llamado tilt mecánico. Esto es la inclinación física de la antena mediante un herraje. También existe la técnica de la reducción del patrón de radiación de la propia antena sin necesidad de moverla físicamente, y sirve para reducir la cobertura de las celdas, y esto se logra modificando el tilt eléctrico, y se hace remotamente modificando los parámetros de la radio base. Recuerden, este tipo de despliegue se centra en la capacidad más que en la cobertura. A medida que pasa el tiempo, continúa el crecimiento del número de suscriptores, por lo que la capacidad pues debe aumentar. Existen diferentes técnicas para satisfacer el crecimiento del número de suscriptores, y estas varían en función del sistema. Podemos tener un sistema basado en TDMA, en CDMA, en WCDMA o en OFDMA. Algunos ejemplos de técnicas de mejora de la capacidad son la sectorización, la adición de nuevos emplazamientos de células y la adición de canales de radio, o sea, agregar una portadora dentro de esa radio base. Finalmente tenemos la fase 5, que es la optimización. La implementación inicial de la red dista mucho de estar en su estado más óptimo. La optimización de la red es una tarea continua y complicada, la verdad. Se lleva a cabo para lograr el mejor rendimiento posible dentro de sus propias limitaciones. Un rendimiento óptimo de la red mantiene satisfechos a quienes creen, pues a los suscriptores, a los usuarios finales, y hace que el negocio de la telefonía móvil pues siga creciendo.
Las técnicas específicas de optimización de la red varían según las diferentes tecnologías. Sin embargo, las técnicas generales incluyen cambios en los parámetros de la antena. Por ejemplo, lo que comentábamos hace rato, la inclinación hacia abajo, la altura, el azimut, el ancho del haz, del patrón de radiación de la antena. También puede haber cambios en el amplificador de potencia de la estación base, o sea, modificar, aumentar o disminuir la potencia de radiación, y la optimización de parámetros muy específicos de cada tecnología. No es lo mismo optimizar una radio base de GSM que una de LTE o de 5G. Hay un sinnúmero de parámetros de RF o de radiofrecuencia que pueden modificarse para obtener, pues eso, el mejor rendimiento posible del sistema. Si se realiza correctamente la optimización de la red, se puede incluso posponer la adición de una nueva estación base o de una frecuencia portadora, lo que reduce pues gastos futuros a las operadoras. Pues bien, ingenieros o futuros ingenieros, espero que haya sido claro el tema. Si no, pues déjamelo saber en los comentarios y con mucho gusto reviso tus dudas. Nos vemos en la próxima.